funciona con la clase. En este caso estábamos hablando hace un momento acerca de las definiciones de métodos de propiedades estáticas que decíamos que se utilizaban principalmente para el diseño de propiedades que se van a poder utilizar, se van a poder aplicar dentro de la aplicación, pero que no necesitamos definir un objeto a partir de la clase para poder hacer uso de ella. En este caso, aquí hemos definido una propiedad estática que se llama tipo de sangre en la parte de arriba para la clase persona, y lógicamente esa propiedad estática no necesitamos crear un objeto de la clase persona para poder hacer uso de ella. De hecho, hemos bloqueado la clase persona para que solamente se pueda heredar. Si se dan cuenta, se recuerdan que le agregamos la palabra abstract. Significa de que solamente se pueden hacer procesos de herencia. No podemos, dentro de la clase persona, no podemos crear un objeto. Por lo tanto, en esa parte de acá, esta propiedad, para poder hacer uso de ella, tenemos que nombrarla a través de la clase como tal. Y es lo que hicimos en la parte de abajo. Ahora bien, podríamos también imprimir el tipo de sangre a partir del objeto que ya hemos creado. Si bien es cierto, la propiedad privada no necesitamos tener acceso, no necesitamos crear un objeto, pero no significa de que dentro del objeto no podamos tener acceso también a ese elemento. Entonces, en ese caso acá voy a copiar esta línea, y acá de igual manera le ponemos tipo de sangre, y acá en el caso de el objeto alumno le agregamos 2 puntos, y luego colocamos en ese caso el valor de la propiedad, que sería tipo de sangre. Entonces también es otra manera de poder tener acceso a esa misma propiedad. Básicamente le agregamos al objeto alumno, al objeto que hemos creado, le colocamos en ese caso los 2 puntos y luego el tipo de sangre. Esos 2 puntos es parte de la sintaxis cuando queremos tener acceso a elementos estáticos o algunas otras propiedades específicas. Pues ahí es donde le vamos a colocar en ese caso esos 2 puntos. Eso es lo que significa básicamente. Entonces es parte de la sintaxis que vamos a utilizar dentro del lado de PHP. Ese valor, por supuesto, lo podemos modificar. Esa es la idea principal. Imagínense de que yo tengo el tipo de sangre en esta parte de acá y necesitamos tal vez hacer algún ajuste, necesitamos hacer alguna modificación. Podemos colocarle en la parte de arriba, a través de la clase persona, 2 puntos, dólar tipo de sangre igual otro tipo de sangre. Tipo de sangre A positivo. Aquí sería tipo de sangre y ese valor es el que se va a imprimir en la parte de abajo. Ya no imprimiría el valor de le pusimos o RH negativo, sino que ya le colocábamos, le debería de aparecer ese otro valor. Si lo guardamos y nos vamos hacia esta parte de acá, se van a dar cuenta que ahora ya imprime A positivo, que es el valor que acabamos de colocar. Entonces también es otra manera de tener acceso a esas propiedades privadas, o a esa propiedad estática. Ahí la cuestión es de que, si se dan cuenta, cambiamos el valor dentro de la clase persona, pero también se lo afectó al objeto que teníamos alumno. Pues básicamente esas variables estáticas o esas propiedades estáticas funcionan como que si fuesen variables globales.
Entonces, como que hemos definido una variable global dentro de la clase, así como lo acabamos de definir. Entonces, esa es la manera en la que podemos trabajar con variables estáticas. También podríamos crearnos un método. Si nos vamos en ese caso a la clase alumno, que es la que definimos en esta parte de acá, en esta clase alumno, le podemos colocar un public function y le ponemos get tipo de sangre, por ejemplo, para obtener en ese caso el tipo de sangre. Ya sería un método propio que vamos a definir dentro de la clase, en ese caso la clase alumno, el get tipo de sangre. ¿Cómo hacemos en ese caso para poder obtener el valor específico de esa propiedad que nosotros acabamos de generar? Vean que aquí es diferente, porque aquí le voy a colocar, en lugar de ponerle la palabra this, le voy a colocar la palabra self. Dos puntos, y luego dólar tipo de sangre. Entonces, ahí hemos definido, en la clase alumno, hemos definido un método que sería el get tipo de sangre, y ahí adentro definimos el acceso a esa propiedad estática. Pero para tener acceso dentro de la clase a la propiedad estática hay que usar la palabra reservada self. Esa palabra reservada self ya me permite en ese caso tener acceso a ese mismo valor. Por supuesto que aunque digamos dentro de la clase tenemos acceso al valor, sigue siendo un valor estático y sigue siendo un valor público. Por lo tanto, el valor que vamos a obtener al final de cuentas va a ser el mismo en todas partes, va a ser como una variable global, una variable que vamos a tener definida en todas partes. Si vamos ahora hacia la parte inferior, ya que hemos definido este tipo de sangre dentro del método, nos vamos hacia la parte inferior. En la parte inferior ya podemos de nuevo imprimir ese valor. Solamente que acá ya le decimos que lo voy a hacer a través del método get tipo sangre. Y ahí ya estamos obteniendo, en ese caso, el tipo de sangre directamente del método que acabamos de generar en la parte de arriba. Entonces, esa sería otra manera de poder hacer ese proceso. Esas variables estáticas, ¿para qué las podemos utilizar? Por ejemplo, si queremos tener definidas variables globales dentro de una aplicación que me permitan tener acceso a una base de datos. Ustedes saben que para poder conectarme a una base de datos necesito el usuario, primero necesito el servidor, luego necesito el usuario, luego necesito la contraseña y luego necesito la base de datos a la que quiero tener acceso. Esos 4 parámetros que vamos a utilizar básicamente los podemos definir como variables estáticas, variables globales dentro de la aplicación que me permitan tener acceso a esos datos. Y yo los puedo usar en cualquier parte de la aplicación. Y si en alguna vez tenemos que cambiar esos valores, pues solamente nos vamos a la clase donde los hemos definido, los cambiamos y se modifican en todos lados. Con eso ya tenemos definido el concepto de propiedades estáticas, ¿okay? Las propiedades estáticas, como les mencionaba, son como variables globales. Bien, hablemos ahora acerca de los métodos mágicos. Bueno, se le llaman así, en PHP se le llaman métodos mágicos, pero realmente, básicamente son métodos especiales que podemos definir dentro de las clases que realizan ciertos procesos específicos. Por ejemplo,
eso que acabamos de definir acá en la parte de arriba, el método constructor, este es un método, ese es un método mágico. ¿Por qué es un método mágico? Bueno, pues hace ciertas características. Bueno, es un método que se ejecuta justamente cuando construimos un objeto. Ahí arriba hemos definido el método constructor, se llama dentro de la clase alumno, que se utiliza con la palabra construct, y básicamente ahí hemos colocado en ese caso esa definición. Hagámosle un método constructor a la clase persona. Nos vamos a ir a la clase persona, aquí en la parte de arriba, y le vamos a definir un método mágico _construct. Para definir el método mágico le ponemos public function _construct, y aquí le vamos a decir en ese método mágico que necesitamos en ese caso el nombre, entonces le ponemos $nombre, necesitamos la dirección, le ponemos $dirección, y necesitamos la edad, le ponemos $edad. Ese es el método constructor mágico que tenemos en la parte superior. Luego a este método le podemos decir que asigne esos valores, por ejemplo el nombre, se lo asigne a la propiedad nombre, la dirección, se lo asigne a la propiedad que se llama dirección, y el otro era la edad, que se lo asigne también a la propiedad que se llama edad. Entonces ahí hemos creado básicamente el método constructor, el método mágico construct, directamente a la clase persona, y le hemos asignado los valores específicos que le vamos a colocar a cada una de las propiedades. Ahora bien, ¿qué pasa con ese método constructor que acabamos de generar? Si en ese momento lo guardo, bueno, si lo guardamos, voy a guardar, y vamos a revisar ahora los elementos creados a partir del método constructor, el método constructor de la clase persona. Si nos vamos a la parte de abajo, la clase alumno tiene un método constructor y tiene nada más la parte de la carrera. Si nos vamos a crear, en ese caso el alumno, solamente le estamos suministrando el nombre de la carrera. Veamos ahora si nos genera algún error, porque se supone que la clase persona está solicitando nombre, dirección y edad. Y si se dan cuenta, aunque nosotros hemos definido o hemos creado el método constructor en la parte de arriba para la clase persona, en la clase alumno no es necesario que lo volvamos a llamar. Sin embargo, para que el objeto se cree de manera correcta, podemos modificar el método constructor de la clase alumno. ¿Qué tenemos que hacer en el método constructor de la clase alumno? Aquí le vamos a decir que voy a solicitar también el $nombre, voy a solicitar la dirección, y voy a solicitar la edad también dentro del método constructor de la clase alumno. Al método constructor de la clase alumno le vamos a decir que también almacene esos valores. ¿Y qué es lo que hacemos? En lugar de asignarlos en la parte de abajo, mandamos a llamar el método constructor de la clase padre. ¿Cómo hacemos para mandar a llamar el método constructor de la clase padre? Usamos la palabra reservada parents. ¿Qué significa parents? Como pariente. Entonces, algo parecido a eso, le decimos parent.
Siempre dos puntos y luego el método constructor. Le decimos que mandamos a llamar el método constructor y le enviamos los parámetros nombre, le enviamos el parámetro dirección y le enviamos el parámetro edad. Ahí le ponemos parent, dos puntos, nombre, dirección y edad. Ahora, si lo dejamos así como está, sí ya nos va a dar error. Si lo guardamos y lo ejecutamos, sí ya nos genera error porque el método constructor de carrera solamente le estamos mandando licenciatura en sistemas y no le estamos mandando los demás datos. Entonces ahora me vengo hacia la parte de la aplicación y lo ejecuto. Vean, ahí ya me da error porque me dice que no le estoy enviando los parámetros que corresponden. Entonces ya me tengo que venir hacia la parte de abajo. Y aquí, en lugar de solo mandar licenciatura en sistemas, tendría que mandar Luis Juárez, coma, tendría que mandar Santa Ana Este y debería de mandar en ese caso la edad. Así construimos el objeto. Por lo tanto, eso que tenemos aquí abajo ya no es necesario. A no ser que queramos cambiar los valores. Entonces ahora en el objeto ya enviamos Luis Juárez. Aquí está mal escrito. Ya enviamos en el objeto, enviamos Luis Juárez. Enviamos la dirección, enviamos la edad y enviamos la carrera en el método constructor. Al momento que construimos el objeto, en ese momento enviamos también los valores, enviamos la información. Entonces con eso ya estamos creando el método, o ya estamos haciendo uso del método constructor perdón, que tenemos en la parte de la clase persona. Y ese se le conoce como método mágico, o así los nombra en el caso PHP. Si ustedes buscan en internet, si buscan en Google y le ponen métodos mágicos de PHP, ahí les va a aparecer el construct y les va a aparecer otros métodos que ya vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta, ahora lo ejecuto en esta parte de acá, ya se quita el error, ya me aparece la misma información que teníamos previamente. Y ya no necesitamos irle asignando los valores en esta parte de abajo, sino que básicamente lo vamos haciendo directamente en el método constructor. Otro método que podemos utilizar, lo voy a poner acá. El método mágico que se llama _destruct. A ese le colocamos public function _destruct así va. ¿Qué significa destruct? Destruir. Traducido en destruir. ¿Qué es lo que hace el método destruct? O cuando se ejecuta, cuando destruimos un objeto. Como su mismo nombre lo dice, cuando digamos tenemos una variable y esa variable la destruimos. Normalmente, ¿qué vamos a colocar dentro del método destruct? ¿Qué código vamos a agregar dentro de ese método?
va a ser código que necesitamos que se ejecute cuando la variable se destruya. Por ejemplo, imagínense que tenemos conexiones a bases de datos. Imagínense que tenemos conexiones a bases de datos. Si tenemos una conexión a bases de datos y esas las dejamos abiertas, probablemente cuando nosotros tengamos múltiples conexiones, esas conexiones nos pueden afectar. En el caso, por ejemplo, de MySQL, cuando trabajamos con MySQL de manera predeterminada soporta alrededor de 300 conexiones simultáneas. O sea, 300 usuarios haciendo peticiones al servidor de manera simultánea. Si nosotros hacemos una conexión y no la cerramos, esa conexión queda abierta, queda viva. Y en alguna medida, cada vez que nosotros querramos intentar consultar cuando ya estén saturadas, ya no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos realizar? Cada vez que nosotros destruyamos un objeto, en el método de struct le podemos colocar código que permita cerrar esas conexiones, que permita ir destruyendo esas conexiones que originalmente habíamos creado. Para eso se utiliza el método de struct. Ahora, ¿cómo se destruye un objeto? ¿Cómo se cierra un objeto? Si nos vamos a la parte de abajo, por ejemplo, acá yo puedo utilizar el comando que se llama unset y decirle que destruya el objeto que se llama alumno. Y en ese proceso de destruirlo, de usar el comando unset, automáticamente debería de ejecutar el método destruct. Para eso se utiliza el comando unset. Ahora, lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos trabajando con bases de datos. Ahí vamos a utilizar más el método unset. Ahí vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que vamos a ejecutar cuando estemos utilizando el método de struct. Por el momento, solamente para que sepan que existe ese método mágico para poder crear, en ese caso, la parte de las aplicaciones. Veamos otro método mágico. Voy a comentar esto solamente que quede como referencia, el método unset, para que puedan, en ese caso, referenciarlo. Y voy a colocar acá, en la parte de abajo, voy a colocar un eco y le vamos a colocar datos, 2 puntos, y le voy a decir que me imprima, en ese caso, el objeto alumno. Así, que imprima el objeto alumno. Vamos a ver qué es lo que nos genera. Solamente le pongo en la parte de abajo eco datos $alumno. Vamos a ver qué es lo que muestra. Si ahora me voy al navegador, vean que en este caso acá solamente estoy intentando acceder al objeto alumno. No estoy colocando nada más, sino que estoy imprimiendo el objeto alumno. No le estoy diciendo que quiero la propiedad nombre o la propiedad dirección, solamente el objeto alumno. Si intentamos hacer ese proceso, van a notar que me muestra un error, me dice que el objeto o la clase alumno no puede ser convertido a una cadena de caracteres y me genera ese error. Básicamente sucede eso porque no hemos especificado, no hemos creado el objeto mágico que se llama toString. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a la parte de arriba. Aquí vamos a colocar el objeto, el método mágico que se llama toString. Todos los métodos mágicos inician con dos guiones bajos. Entonces abajo definimos con un public function el método mágico que se llama toString. Y acá le vamos a decir que lo que va a hacer este método es retornar, por ejemplo, el this-nombre y lo vamos a concatenar con un guión y vamos a devolver el this-getCarrera.
ese es el método toString. El método toString ahora va a retornar el nombre, que es el valor que tiene el valor de la propiedad nombre, y me va a devolver también el nombre de la carrera. Me va a retornar el nombre de la carrera. Con ese cambio que acabamos de hacer, de haber redefinido el método toString, ahora al momento de ejecutarlo, ¿qué es lo que devuelve? Si lo ejecutan en el navegador, ¿qué devuelve en el navegador? Ya devuelve el nombre de la carrera. Ya no devuelve el error de que no puede convertir el objeto a un string, sino que ya devuelve en ese caso un string. Entonces, si yo quiero, digamos que quiero que cada vez que yo mande llamar el objeto, ese me devuelve información sin necesidad de poner algún método específico, digamos como una manera abreviada de tener acceso al objeto, puedo redefinir el método mágico que se llama toString, y con ese método toString puedo especificar qué es lo que quiero que devuelva cuando solamente mando a llamar el objeto. Entonces, en ese caso, si revisamos acá, ahí dice Luis Juárez y licenciatura en turismo, que es justamente lo que devolvería en esta parte de acá. Vean que aquí solamente estoy colocando el objeto como tal. Entonces, ese objeto lo que hace es llamar o mandar a llamar el método toString que hayamos definido de la clase específica, de la clase que acabamos de generar. La parte de... Bien, ya que definimos el método toString, ese sería, digamos, el último método mágico. Tenemos el construct, el destruct y el toString, que son los tres métodos mágicos con los cuales podemos trabajar dentro de la aplicación. Veamos ahora el proceso de polimorfismo. Voy a moverlo hacia la parte de arriba, y si se recuerdan, dentro de esta clase, la clase persona tiene un método que se llama getEdad. Este método que tenemos acá ahora. Este método lo hereda la clase alumno en la parte de abajo. Y la clase alumno tiene también el método getEdad, pero realiza justamente lo mismo que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué pasa si yo quisiera sobreescribir el método getEdad? Cuando hablamos de sobreescribir es, en ese caso, en esta parte de acá, volver a definir, le ponemos un public function, esto es en la clase alumno, un public function, y le ponemos getEdad. Y en esta parte del getEdad le ponemos un return, this, por ejemplo, carrera. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es sobreescribiendo el método getEdad. El método getEdad lo hereda de la clase persona. La clase persona tiene ese método. Ahora que ya definimos en la parte del alumno, volvemos a definir el método getEdad, lo estamos sobreescribiendo. Significa que estamos cambiando la funcionalidad original que heredó. Si originalmente devolvía solo el edad, ahora pues aquí lo que hemos hecho es devolver la carrera. Y si se dan cuenta, si lo vamos a ver en la parte de la aplicación, aquí en edad dice licenciatura en turismo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sobreescribir en ese caso la funcionalidad original que tenía.
Entonces no estamos obligados, aunque yo heredo la edad, no estoy obligado a ejecutar exactamente la misma funcionalidad. Si le tengo que agregar algo, lo puedo hacer en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, para hacerlo completo, le podría decir que me ejecute del método padre, me ejecute el método getEdad y eso lo concatene con la carrera. Bien, ahí tenemos del parent, en ese caso de la clase principal, de la clase padre, me herede el método getEdad y ese getEdad lo concatena en ese caso con la carrera. Entonces ahí ya estamos buscando, ya estamos obteniendo el valor de la parte superior, el valor del método original y lo que estamos haciendo es agregándole en este caso un valor adicional. Si vamos a revisar ahora en la parte del navegador, van a notar que en la edad dice 29 años y licenciatura en turismo. Entonces hemos sobrescrito o hemos cambiado la funcionalidad de la edad. Lo que originalmente hacía, ahora le hemos agregado algo más. Entonces, esa es una manera en la que nosotros podríamos trabajar en ese caso con procesos de polimorfismo. También podemos definir dentro del proceso de polimorfismo, haciendo uso de la clase abstracta, podemos definir métodos abstractos. Por el momento solo he definido la clase de arriba, que es la clase persona, la he definido como una clase abstracta. Si me voy a la parte de arriba, van a notar que aquí tengo esta clase persona como una clase abstracta, pero yo le puedo colocar en esta parte de abajo métodos abstractos. Puedo definir un método abstracto que va a ser un public function que se va a llamar en ese caso getDatos solamente. Lógicamente eso lo voy a poder hacer si la clase está definida como abstracta. Si no la hemos definido como abstracta, no puedo definir métodos abstractos. O sea que para que esto funcione, para que esta palabra que hemos colocado acá, que se llama abstract, funcione, debe de tener arriba también la palabra abstract para que funcione. Pero si se dan cuenta, ese método abstracto, yo le he puesto abstract public function getDatos, pero no le he dicho qué hace. Yo solo le he dicho de que devuelva datos o se va a llamar datos, getDatos, pero no le he especificado qué hace ese método. Lógicamente, con eso lo que hago es obligar a que todas las clases que definamos a partir de la clase persona deben de heredar o deben de ejecutar o sobreescribir ese método. Vean, aquí dice que la clase alumno contiene un método abstracto y debe de ser declarado o implementado para que funcione. Como la clase padre, que sería la clase persona, le he puesto ese método abstracto, la clase alumno, que hereda de persona, está obligado a decir qué hace ese método. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venimos aquí abajo vamos a poner al final, tengo que ponerle un public function getDatos, definirlo de igual manera como lo teníamos como el método abstracto, y ahora aquí sí ya le podemos decir qué es lo que queremos que devuelva. Y le vamos a poner que retorne en este caso $dis, que retorne el nombre separado por coma, que retorne la dirección separado por coma, que retorne la edad, le ponemos getEdad separado por coma, y que retorne también getCarrera. Entonces ya le decimos que retorne todos los datos que contiene la clase separados por coma.
Ya estos datos están en ese caso separados por coma. Hemos en ese caso sobrescrito o hemos definido el método getDatos. Y ese método getDatos puede ser diferente para otros elementos. Por el momento le voy a poner getDatos. Ya definimos el método. Ahora ese método getDatos podemos utilizarlo en la parte de abajo. Nos venimos a la parte inferior y en la parte inferior ya le puedo colocar echo, de nuevo colocarle entre comillas datos, dos puntos, y colocarle en ese caso alumno, getDatos. Aquí le vamos a poner el BR. Ya en la parte inferior ya debería de aparecer el valor de ingreso de getDatos para que podamos imprimir o podamos hacer funcionar el método que teníamos en la parte superior. Si lo guardamos, vamos a ver que ahora nos quitamos el error que teníamos arriba y ya aparece, vean, Luis Suárez, Santa Ana Este, 29 años, licenciatura en turismo. Eso está apareciendo dos veces porque se recuerdan que sobreescribimos el método getDatos. Ahora, ese mismo método, puedo venir en esta parte de acá, aquí en esta parte de abajo, puedo definir otra clase que se llame empleado, que se extienda de la clase persona. Vean, he definido otra clase que se llama empleados, que se extiende en ese caso de la clase persona, y acá, como es una clase empleado, estoy obligado a sobreescribir el método que acabamos de generar arriba. Entonces tengo que colocar obligatoriamente en public function getDatos, y acá en getDatos internamente vamos a colocar siempre un return y le vamos a poner que me devuelva this-nombre separado por coma, que me devuelva la dirección. Ese es en el caso el método getDatos en empleado. Aquí ponemos en práctica el concepto de polimorfismo, porque si se dan cuenta, el mismo método getDatos funciona diferente en alumno con empleado. En alumno devuelve nombre, dirección, edad y carrera, y en el caso de empleado solamente devuelve el nombre y la dirección. Entonces es el mismo método, pero se comporta diferente dependiendo del contexto en el que se haya creado. Si lo definimos en empleados, hace una cosa; si lo definimos en alumno, hace otra. Pero es el mismo método heredado que tenemos de la clase persona. Eso también es parte de lo que nosotros le vamos a llamar polimorfismo. Capacidad que tiene el método de comportarse de manera distinta dependiendo del contexto en el que lo hayamos creado. Por lo tanto, ahora que ya tenemos empleado, nos podemos venir hacia la parte inferior. Ya podemos crearnos un objeto que se llame empleado, igual a new empleado,
Como este tiene un método constructor, debo de usar el método constructor. Le vamos a poner Armando Fuentes. Vive en La Libertad Sur, por ejemplo, y tiene 35 años. Y ya tenemos el objeto. A ese objeto ya lo podemos mandar a imprimir. Le podemos colocar aquí eco datos empleado, dos puntos, y entre llaves le ponemos empleado get datos. Y le colocamos el BR. Y ahí ya tenemos definido un objeto empleado a partir, en ese caso, de la clase empleado que acabamos de diseñar en la parte de arriba, y le hemos colocado el método que se llama, o hemos sobrescrito el método getDatos, que definimos como abstracto en la parte superior. ¿Okay? Esa es la manera en la cual nosotros podemos redefinir objetos, o podemos trabajar con objetos, o redefinir métodos que originalmente los hemos colocado de manera distinta en la parte superior. Si ahora lo vemos en el navegador, se van a dar cuenta que aquí abajo ya aparece datos de empleado, Armando Fuentes, La Libertad Sur, que es únicamente lo que le pedimos que hiciera el método getDatos. Es la única funcionalidad que tiene el método getDatos. ¿Okay? Con eso terminamos el proceso de, digamos, de entender la parte de las propiedades abstractas y las propiedades y los métodos, los métodos abstractos y las clases abstractas. Con eso ya vemos el proceso de herencia. Ahora, hay una cosa importante. Quiero moverlo hacia la parte de arriba, que no podemos hacer acá ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, si yo quisiera que esta clase se heredara de la clase, hiciera el proceso de herencia de la clase persona y hiciera el proceso de herencia de la clase alumno, por ejemplo? Yo le dijera extends persona, alumno. Eso normalmente se le conoce como herencia múltiple y acá no se puede hacer. Nosotros no podemos hacer herencia múltiple. Solamente podemos heredar de una clase. Si quisiéramos hacer herencia múltiple, tenemos que utilizar unos elementos en PHP que se le conocen como interfaces. Entonces vamos a ver ahora cómo funcionan o cómo se crean, en ese caso, las interfaces al momento de crear una aplicación. Nos vamos a crear otro archivo. Vamos a crearnos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner mascotas.php. ¿Okay? El archivo se va a llamar mascotas.php. Para crear una interfase utilizamos la palabra reservada interface y le ponemos en ese caso mascota. Le agregamos en ese caso la palabra mascota. Le vamos a poner en ese caso interfase mascota. En este caso, lo que hay que entender con las interfaces, que normalmente lo que nosotros hacemos es crear dentro de las interfaces propiedades y métodos abstractos. ¿Okay? En las interfaces lo que hacemos es crear propiedades y métodos abstractos. En este caso voy a crear algunas propiedades abstractas. Voy a poner por acá, por ejemplo, un public function getNombre. Ese es un método abstracto. Si se dan cuenta, no le he colocado en ese método abstracto, no le he colocado la palabra abstract. Como es una interfase, de por sí ya reconoce que esa va a ser un método abstracto.
Y vamos a poner acá también un public function get sonido. Esta es la interfase. Acabamos de definir una interfase que se llama mascota, y en esa clase mascota hemos definido dos métodos, uno que se llama getNombre y otro que se llama getSonido. Aquí en las interfaces no definimos funcionalidades, solo definimos métodos abstractos. No hay funcionalidades. Si se dan cuenta, no he puesto un método que me permita especificar algún proceso a ejecutar. Por el contrario, las clases abstractas sí, las clases abstractas tienen métodos que llevan código y tienen métodos abstractos, a diferencia en ese caso de las interfaces. Ahora bien, ¿qué hacemos ahora? Voy a crearme acá una clase que se llame perro, y en ese caso, para decirle que voy a utilizar la interfase, le pongo la palabra reservada implements. O sea, aquí colocamos la palabra reservada implements. Eso significa de que voy a, digamos, como heredar, eso es como herencia. Voy a heredar, en lugar de extends, utilizamos implements, y voy a heredar de la parte de arriba, que sería mascota. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Voy a definir ya internamente el funcionamiento de la clase. Vamos a crear una variable privada, que sería la variable privada nombre, y voy a definir el método mágico, que sería el _construct. Y luego le colocamos el nombre para que se lo asigne, y eso es lo que hace el método. Eso es lo que hace en ese caso el método mágico construct, solamente asignarle el nombre. Ahora, como hemos implementado o hemos heredado de la interfase que se llama mascota, estoy obligado a definir el nombre y el sonido. En ese caso, dentro de la clase perro, debo de especificar en ese caso esos dos métodos. Por lo tanto, debo crearme obligatoriamente un método. Le ponemos public function getNombre, que es el que teníamos en la parte de arriba, y este lo único que va a hacer es retornar this-nombre. También estoy obligado a redefinir en ese caso el otro método. Dejémoslo como nombre. Voy a dejar ese método nombre y vamos a definir un objeto. Le voy a poner al objeto perrito igual a new perro, y debo de mandarle el nombre. Díganme un nombre de perro. ¿Cómo? Copito. Firulais es famoso en El Salvador. Es clásico en El Salvador. En ese caso le vamos a poner Copito. Veamos si funciona. Se recuerdan de que solamente hemos implementado el getNombre, pero no hemos implementado el getSonido. Solamente hemos definido un objeto en la parte inferior de la clase perro. El objeto se llama perrito. Entonces ahora, si lo guardamos y nos venimos hacia acá, vamos a irnos a traer mascota. Y vean, ahí dice, la clase perro contiene un método abstracto y debe de ser declarado para que pues, en ese caso sea implementado. Y ahí nos dice que es el método getSonido. Como solamente de la clase
perro solamente hemos implementado getNombre y no hemos implementado getSonido. Nos está diciendo que obligatoriamente aquí debo de implementar también getSonido. Entonces le vamos a poner public function getSonido. Y acá lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, le vamos a colocar return y le vamos a poner los perros ladran. Los perros ladran. Con eso que ya implementamos, aquí lógicamente se quita el error. Vean, ya no aparece el error. Sin embargo, pues no hemos impreso nada. Entonces tenemos que ponerle un eco en la parte de abajo y ponerle nombre, por ejemplo, nombre de la mascota, 2 puntos, y ponerle, en este caso sería $perrito, y le ponemos el método getNombre. Le agregamos un BR y le vamos a poner el sonido de la mascota es 2 puntos, y aquí le vamos a poner $perrito getSonido. Y otra vez otro BR. Entonces ahí ya obtenemos el nombre de la mascota, obtenemos también el sonido que emite, en este caso la mascota, el sonido que emite la mascota, y eso ya debería de generarse, ya debería de imprimirlo en la parte de la aplicación. Entonces con eso ya estamos creando un objeto de una interfase. Ya hemos creado ese elemento a partir de una interfase. Y en este caso, si lo ejecutamos, ya obtenemos por acá el nombre de la mascota, copito, y el sonido de la mascota es los perros ladran. Entonces hemos creado, en este caso, una clase a partir de una interfase. ¿Ok? Diseñemos otra interfase. Voy a diseñar otra interfase que se va a llamar, por ejemplo, animal. Y en esta voy a definir un método que se llame getTypo, por ejemplo. Definimos una interfase que se llame animal y definimos, en ese caso, dentro de esa interfase, estamos obligados a devolver un método o redefinir un método que se va a llamar getTypo. ¿Por qué definimos una segunda interfase? Porque yo les decía que aquí podemos hacer herencia, en teoría podemos hacer herencia múltiple. Vamos a ver si funciona. Nos venimos hacia acá y de esta clase perro le decimos que también implemente el elemento que se llama animal. Vean que le estoy diciendo, la clase perro va a implementar va a implementar en ese caso la interfase mascota y va a implementar también la interfase animal. Entonces ahora estoy obligado, ya que hemos colocado los dos, estoy obligado también a redefinir en esta parte de acá
una función que se llame getTipo. Y en ese caso el animal es mamífero. Es mamífero. Entonces ya definimos que la clase perro implementa mascota e implementa animal, y que el método que acabamos de colocar, que en ese caso sería el tipo, sería de tipo mamífero. Entonces ahora aquí abajo ya le podemos colocar también el tipo de animal es 2 puntos, y ya le colocamos perrito get tipo. Y ya debería de aparecer acá. Entonces vean, ahí ya tenemos animal. Entonces con eso ya hicimos herencia múltiple, porque estoy heredando de mascota y estoy heredando de animal. Entonces tengo que implementar ambos métodos para que funcionen de manera correcta. ¿Preguntas? Cuando ya se está trabajando en proyectos grandes, donde hay, digamos, es una empresa de desarrollo, y esa empresa de desarrollo tiene que definir, en ese caso, la estructura o la infraestructura o la arquitectura que va a tener nuestra aplicación, básicamente lo que ellos hacen es definir clases abstractas e interfaces. Y nosotros, a partir de las clases abstractas y de las interfaces, definimos los funcionamientos. Entonces los programadores, al final de cuentas, lo que hacen es estudiar cómo están definidas las interfaces, cómo están definidas las clases, y a partir de esos elementos empiezan a crear cada uno de los datos. Diseñémonos acá otra clase. Díganme otro animal. Ya definimos perro. Ajá. El gato. Pero ¿saben cómo le hacen el sonido que emiten? Bueno, en el caso pongamos, pero el tacuacín no es mascota, ¿verdad? Pongámosle implements, y en ese caso pongámosle que hereda de mascota. Y de igual manera tenemos que definirle una propiedad privada, que sería en ese caso la propiedad nombre. Definimos un método, el método mágico, que sería el método construct, que va a recibir el nombre y se lo va a asignar, en este caso, a la propiedad nombre. La clase se llama gato, implementamos de mascota y definimos una propiedad nombre. Esa propiedad nombre la asignamos dentro del método constructor. Lógicamente también debemos de definir el método getNombre, porque estamos obligados a implementarlo. Y este lo único que hace es retornar this nombre. Y tenemos que redefinir el método getSonido, y le ponemos return los gatos que hacen maullan. Bueno, los gatos casi hablan. ¿Ya lo han escuchado en las noches? Yo no sé, casi hablan.
Si se dan cuenta, en este caso, en la clase gato, solamente hemos implementado mascota. Solamente hemos implementado esa interfase. Por lo tanto, los dos únicos métodos que tenemos que sobreescribir son los métodos getNombre y los métodos getSonido. Porque los otros no hemos implementado el método getTipo, que en este caso sería de la clase animal. Solamente hemos implementado de la clase mascota. Entonces ahora, ya que tenemos definido este elemento, nos podemos venir a esa parte de abajo y definir un objeto que se llame gatito. Va a ser igual a new gato. Díganme el nombre del gato. Garfield. Colocamos Garfield. Todos le ponen Garfield. En este caso se llama Garfield. Ya podemos imprimir los datos. Copiamos esta parte de acá, los pegamos y en lugar de ponerle nombre de la mascota ya no colocamos perrito, sino que gatito. El sonido de la mascota ya no le colocamos perrito, sino que también le colocamos gatito. Y este, como no tiene tipo, entonces eliminamos esta parte de acá. Aquí arriba nos faltó un BR. Aquí. Ahí falta un BR. Ya con eso tenemos definido el objeto, el gatito. Si lo vamos a revisar en la parte de la aplicación, van a notar que ahora dice nombre de la mascota, Garfield, el sonido de la mascota es los gatos maullan. Ya con eso funciona, en ese caso, la herencia. Ya hemos visto clases abstractas, clases finales, interfaces. El uso de las interfaces es importante para procesos de herencia múltiple. Hemos visto cómo se sobreescriben los métodos. Ya vimos de que el mismo método podemos redefinirlo y colocarle diferentes valores o diferentes funcionalidades dependiendo de cómo nosotros vayamos a definir la aplicación. Entonces todos esos elementos, todos esos conceptos son parte de la programación orientada a objetos. Básicamente en digamos 4 de las clases hemos visto lo de programación orientada a objetos en Java. Lo que vimos en Java el ciclo pasado, lo vimos ahora en unas 4 clases. Se supone que como ustedes ya manejan muy bien la parte de los conceptos de programación orientada a objetos, pues ya no es tan difícil volverlos a asimilar. Entonces, básicamente eso es lo que hemos colocado ahorita. Más adelante vamos a seguir viendo más ejemplos. En la próxima clase vamos a trabajar ya con bases de datos y ahí vamos a trabajar básicamente con conexiones utilizando programación orientada a objetos también, para más o menos seguir aplicando los conceptos que hasta ahorita hemos implementado. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, les voy a dejar también una